aumento de los ganglios del cuello, fiebre súbita, manchas y lesiones en la piel e incluso dolor de espalda. ¿Qué está ocurriendo? La OMS ha dicho que esto es raro, que no debería surgir de esta manera. Sin embargo, ya son más de 300 casos en el mundo. Se supone que la viruela de mono era una enfermedad contenida en África. Sin embargo, ya son más de 20 países los afectados. Y esto incluye a países europeos como el Reino Unido, España y Portugal, donde los casos están en ascenso. Y también países de Latinoamérica como Argentina y México, donde se están detectando los primeros casos. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller y me pregunto, ¿es posible que estemos al borde de una nueva pandemia? En esta charla no solo te voy a explicar qué está pasando, cómo reconocer los síntomas, sino si existe una cura, cuáles son las vacunas disponibles, pero lo más importante, te voy a contar un descubrimiento de última hora fundamental en esta enfermedad. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? La OMS está preocupada. ¿Por qué? Porque dice que la viruela de mono, que es una enfermedad endémica de África, es decir, que ocurría solamente en África, se está esparciendo por el mundo. Y los casos que ocurren en Europa y en Latinoamérica no siempre están relacionados a casos de viajeros o a casos de contacto estrechos con África. Esto es altamente inusual. La OMS dice que se esperan en los reportes de más casos, lo cual nos obligará a prestar más atención y estar más alertas. Por eso es fundamental que sepamos reconocer los síntomas. Los síntomas son similares a la viruela común que se había erradicado ya hace muchos años. Es decir, empieza con fiebre, dolor de cabeza, decaimiento general, pero lo más típico, además de los ganglios que ocurren generalmente en el cuello, son unas lesiones que ocurren en la piel, unas manchas. Empiezan como unas manchas, luego evolucionan a unas pequeñas vesículas como si tuviese quemado lleno de un líquido transparente y luego estas vesículas se convierten en vesículas con pus. En ese momento, que dura más o menos 2 a 4 semanas, ese líquido con pus puede contagiar a una persona que tenga contacto. Luego, estas vesículas con pus se transforman en costras, como si fuera una cascarita, como cuando te lastimas, y luego se caen sin dejar cicatrices, pero es realmente muy contagioso. Ahora, hay que tener un cuidado especial en este sentido. Hay 3 datos de fundamental importancia. El primero, estas vesículas muchas veces molestan, pican, arden, entonces las personas se rascan. Al rascarse, no solamente exponen ese líquido que es realmente contagioso, sino que permiten que bacterias presentes en la piel y en el medio ambiente contaminen esas vesículas, contaminen ese área inflamada. Esto genera infecciones muchas veces graves en la piel. Otro de los cuidados es cuando ocurre en la boca, en los ojos o en la garganta. Claramente, si esas vesículas o esas manchas o esas lesiones ocurren en el ojo, en la boca o en la garganta, pueden dañar el ojo, pero en la boca pueden ser muy dolorosas. Esto puede impedir que el paciente se alimente o incluso que tome agua, llevando a una deshidratación grave. Por eso, dentro del tratamiento sintomático, en algunas oportunidades puede ser necesario colocar una sonda para alimentación o para hidratar al paciente. En casos más raros, pueden ocurrir neumonías o incluso encefalitis, incluso sepsis o la muerte. Pero lo más preocupante es esto. Cuidado, no hay un solo tipo de variante. Por suerte, la variante que estamos viendo es la de África Occidental, donde la mortalidad oscila entre el 1 y el 3,6%. Hay una variante mucho más mortal que llega al 10%, la de África Central, presente en el Congo. Por suerte no se han informado casos por fuera de esta zona de esta variante del Congo, que es realmente mucho más peligrosa. La pregunta es entonces, ¿existe cura? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Existen vacunas? ¿Qué están haciendo los organismos internacionales? El problema de los virus, y ustedes lo habrán escuchado mucho en el coronavirus, en la COVID-19, es que son muy difíciles de tratar. En general, nosotros debemos esperar que nuestro cuerpo elimine el virus. Sin embargo, para este virus existen 2 fármacos, el tecovirimat y el cidofovir. El tecovirimat se suele ocupar solo o acompañado de este segundo y se lo reserva para casos graves. El problema es caro, poco disponible y no está presente en todos los países. De hecho, en Estados Unidos está autorizado para su uso justamente para casos severos previa consulta al CDC. Esto es fundamental.
En la mayoría del resto de los países se realiza tratamiento sintomático. Esto quiere decir, se baja la fiebre, se trata el dolor de cabeza, se evita la infección de esas lesiones, se evita el rascado. Si se infectan esas lesiones por rascarse, se utilizan antibióticos. Ahora, hay que tener muy en cuenta que si te ocurre esta enfermedad a vos o a tus familiares, hay pacientes que están en más riesgo. Y a esos son los que tenemos que prestar mucha atención. Estos son los niños menores de 8 años y aquellos pacientes con las defensas bajas. Me refiero a pacientes con HIV, enfermedad renal crónica, enfermos cardíacos, aquellos pacientes que ocupan corticoides porque tienen alguna enfermedad, quimioterápicos, diabéticos, es decir, aquellos pacientes cuya inmunidad no puede eliminar al virus correctamente porque está afectada, corren más riesgo. Ahora, hay algunos pacientes que están protegidos. Y aquí tenemos que hablar de los pacientes mayores de 45 a 50 años que han sido vacunados con la vacuna para la viruela tradicional, esa que fue erradicada. Déjame contarte ahora un descubrimiento fundamental. Lo que sabíamos hasta ahora sobre el contagio de la viruela del mono era que se transmitía a través del contacto con animales vivos o muertos, es decir, contacto con sus lesiones, comer sus carnes, simplemente tocarlos o incluso tener contacto con la saliva u otras secreciones de estos animales. Entre los humanos se transmitía a través de gotitas. Cuando yo hablo, expulso microgotitas que pueden volar hasta 2 metros. Estas gotitas pueden tener contacto con nuestras mucosas, con nuestro ojo, con nuestra nariz y con nuestra boca y nos podemos contagiar. Entre los humanos también yo les dije que el líquido de las vesículas es muy contagioso. Entonces cuando querés asistir a tu familiar y querés tratar las vesículas, ponerle una gasa, etc., podés tener contacto con ese líquido y podés contagiarte. Ahora, hay un descubrimiento de última hora. Muchos científicos están pensando que tal vez haya un contagio a través de la vía sexual. Sin embargo, otros profesionales no creen que se deba al mismo acto sexual, a las secreciones del acto sexual, sino al contacto estrecho que se tiene durante el acto sexual. Pero lo más impresionante es esto, aerosoles. Hay estudios de laboratorios que mostrarían la posibilidad de que haya contacto a través de aerosoles. Yo les dije, los humanos nos contagiamos la viruela del mono a través de gotas grandes, gotas que incluso pueden verse, que por su peso vuelan y caen rápidamente. Sin embargo, los aerosoles, esto te debe recordar mucho a la COVID-19, son gotitas microscópicas que cuando nosotros hablamos, tosemos o estornudamos, quedan en el ambiente, quedan flotando y pueden desplazarse. Y al ser invisibles, nosotros podemos simplemente con el acto de respirar ingresarlos a nuestros pulmones, ingresarlos a nuestra nariz, a nuestra boca o tener contacto con nuestras mucosas. Entonces, realmente, si esto se confirma, aunque claramente todavía no está confirmado y falta más información para hablar de este tipo de contagio, por ahora solo se habla de estudios de laboratorio, sería realmente una catástrofe. Porque el contagio a través de aerosoles, como lo hace la COVID-19, el sarampión y otros virus, es mucho más frecuente y más difícil que a través de las vesículas o gotas macroscópicas. ¿Por qué? Porque estas gotas se pueden ser simplemente con un barbijo, se pueden tapar y las lesiones se pueden evitar tocar. Entonces es mucho más fácil contagiarse por aerosoles. Por eso esto es una noticia de última hora a la cual vamos a estar muy atentos y apenas sepamos más les vamos a actualizar. Ahora, muy importante que sepan esto, ¿cómo prevenir la viruela de mono? Básicamente lo típico. Primero, viajes a África, sobre todo si van a tener contacto con la selva y con animales, hay que tratar de evitar. La higiene es fundamental. Aquí tenemos que lavarnos bien las manos, no tener contacto con las vesículas, evitar las toallas, ropas u otros elementos personales de las personas infectadas. Pero yo sé que vos querés saber sobre las vacunas, las mascarillas y el aislamiento. Las mascarillas serán obligatorias. La OMS dice lo siguiente, parece ser que no, a menos que tengas un familiar que viva en tu domicilio y esté infectado. En ese caso se recomienda utilizar mascarillas de las habituales, las comunes. El aislamiento será una probabilidad. Acá tenemos que dividir dos pacientes. El paciente que tuvo contacto y está asintomático, en este caso por el momento no se recomienda el aislamiento, a menos que sea un lugar de alta transmisión. En ese caso se prefiere que los niños menores a 8 años no estén expuestos a familiares enfermos o a lugares donde haya personas enfermas. En cambio, si el paciente es sintomático, es preferible que se aísle, que tape sus lesiones con gasas, que tenga buena higiene, que se lave las manos, incluso que use barbijo y los terceros también que utilicen barbijo. Y ustedes se preguntarán, ¿existe vacuna para la viruela de mono? Bueno,
Ustedes saben que hace mucho tiempo existió una viruela que gracias a las vacunas fue erradicada. Esta vacuna puede dar protección cruzada, por eso decimos que los mayores de 45 a 50 años vacunados tienen protección porque tienen un casi 85% de protección con esa vacuna. Entonces podríamos utilizar esa vacuna. Pero también hay una vacuna aprobada en Canadá que se llama MVA-BN, que es justamente para la viruela del mono. Sin embargo, esta vacuna se suele reservar para personas realmente expuestas a este virus, como por ejemplo el personal de salud que trabaja en estas áreas, personal médico que trabaja en laboratorios investigando este virus para permitirnos hallar alguna cura, algún tratamiento o medidas de transmisión, y no está disponible en todos los lugares, ni mucho menos se hará una campaña por el momento masiva de vacunación. Entonces, existe una vacuna en Canadá, la vacuna que existe para la viruela típica generaría una protección cruzada, y ya sabemos cómo prevenirla. Sin duda, a medida que vayamos teniendo más información sobre este tema, te actualizaremos. Esperamos que esta charla te haya sido útil e informativa y te mandamos un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.